podemos escuchar el Evangelio cada día, abrir con frecuencia la Sagrada Escritura, conocer bien la doctrina, pero si falta el Espíritu, todo se queda fuera de nosotros. Es el Espíritu Santo quien hace que la palabra se vuelva viva, que la verdad deje de ser solo letra y llegue a tocar los lugares más profundos del corazón, allí donde no nos atrevemos a hablar ni a entrar por nosotros mismos. Queridos hermanos y hermanas, cuando nos colocamos ante el misterio de la Santísima Trinidad, muchos de nosotros nos sentimos pequeños, confundidos, incluso cansados interiormente, no porque nuestra fe sea débil, sino porque nuestro corazón es sincero. Hay realidades en la vida ante las cuales solo podemos inclinar la cabeza, suspirar y decir: no entiendo, pero creo. Y eso no nos hace menos, al contrario, nos coloca en el lugar justo de la criatura que está delante de Dios. El Dios que supera todo pensamiento, toda palabra y todo concepto humano. Hay quienes piensan que creer es entender, pero en la vida espiritual, creer muchas veces es atreverse a permanecer ante aquello que no comprendemos, sin huir. Creer es dejarse conducir, no controlar. Y la Santísima Trinidad es precisamente uno de esos misterios, no para ser explicado hasta agotarlo, sino para ser habitado, vivido, acogido. La historia de San Agustín en la orilla del mar, sea un hecho histórico o una imagen transmitida por la tradición, toca profundamente nuestra experiencia de fe. Un gran teólogo, una inteligencia extraordinaria, que dedicó toda su vida a reflexionar sobre la Trinidad, termina quedándose en silencio ante un niño y un pequeño hoyo en la arena. El mar es inmenso, el hoyo es diminuto y el misterio de Dios es infinitamente más grande que el mar. Queridos hermanos y hermanas, muchos de nosotros también vivimos con hoyos pequeños como ese. Intentamos comprender a Dios con nuestra razón, con nuestra experiencia, con nuestras heridas, con nuestros fracasos y también con nuestros miedos. Queremos encerrarlo en conceptos seguros para poder controlarlo, explicarlo y sentirnos tranquilos de no equivocarnos. Pero Dios no viene para ser comprendido del todo. Él viene para ser amado, creído, acogido. Por eso, al contemplar el misterio de la Trinidad, no quiero invitarles a entenderlo todo con claridad, con precisión, hasta el final. Solo quiero caminar con ustedes un poco más despacio, respirar un poco más hondo y preguntarnos: ¿cómo es mi relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? No en los libros, sino en la vida real, concreta, cotidiana. Es posible que hayamos escuchado muchas imágenes familiares del número 3, el trébol, el triángulo, 3 velas, 3 círculos. Son imágenes válidas, pero si nos quedamos solo ahí, la Trinidad puede parecer un problema de geometría y no una relación viva. El trébol nos dice que hay una sola hoja, pero con 3 partes, una misma vida. El triángulo nos recuerda que no se pueden separar sus 3 ángulos sin que deje de ser triángulo. Pero en la vida interior, la imagen que más me ayuda es la del fuego. El fuego es una realidad muy cercana a la vida humana. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sabido encender el fuego para sobrevivir,
para calentarse en el frío, para iluminar la oscuridad, para cocinar los alimentos, y por su propia naturaleza, el fuego lleva siempre en sí 3 dimensiones inseparables: la luz, el calor y la llama que arde. Hay momentos en los que me encuentro delante de una hoguera en una mañana temprana en lo alto de la montaña, cuando el viento sopla helado y corta la piel. En ese instante, lo único que necesito es el calor. El día ya ha amanecido. No me importa la luz y tampoco pienso en cocinar. Pero aunque solo busque el calor, la luz sigue estando allí y la llama continúa ardiendo. Hay otros momentos en los que me detengo ante el fuego durante la noche. Está oscuro, pero no hace frío. No necesito calentarlo, ni tampoco cocinar. Solo necesito la luz para ver el camino, para no sentir miedo en medio de la oscuridad. Sin embargo, aunque solo busque la luz, la llama y el calor siguen presentes. Y hay también ocasiones en pleno mediodía de verano, cuando el calor ya es intenso, en las que enciendo el fuego únicamente para cocinar. No necesito más luz ni más calor, solo necesito la llama para que los alimentos se cuezan. Pero aún así, aunque solo busque la llama, la luz y el calor no pueden separarse de ella. 3 realidades distintas, pero un solo fuego. Yo puedo acercarme al fuego por cualquier motivo, pero no puedo exigirle que me dé solo una cosa sin que las otras 2 estén también presentes. Queridos hermanos y hermanas, muchos de nosotros nos acercamos a Dios de la misma manera. Hay quienes se acercan al Padre buscando protección porque están cansados, heridos, profundamente solos. Necesitan un Padre en quien apoyarse, que los abrace, que les diga: no tienes que cargar con todo solo. Hay quienes se acercan al Hijo porque necesitan a alguien que los comprenda, a alguien que haya llorado, que haya sido traicionado, abandonado, malinterpretado. Miran la cruz y descubren allí a un Dios que no se mantiene distante, sino que entra hasta el fondo del sufrimiento humano. Y hay quienes se acercan al Espíritu Santo porque necesitan fuerza para levantarse, luz para discernir, un aliento nuevo para seguir viviendo cuando por dentro sienten que todo se ha apagado. Pero, como sucede con el fuego, no podemos elegir a una persona divina excluyendo a las otras cuando entramos de verdad en relación con Dios. Entramos en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo, aunque seamos más conscientes de una persona en particular. Hay personas que llevan dentro una imagen muy distorsionada del Padre. Escuchan la palabra Padre y sienten miedo, distancia, juicio, tal vez porque su padre terrenal fue demasiado duro, ausente, violento o frío, y sin darse cuenta proyectan esas experiencias sobre Dios. Si en el corazón de alguno de ustedes existe ese temor, el misterio de la Trinidad no viene para aumentarlo, sino para sanarlo. El Padre que Jesús nos revela no es un patrón que espera el error para castigar, sino un Padre que sale cada día a la puerta, esperando al Hijo que regresa, aunque venga cubierto de barro, de fracasos y de pecado. El Hijo no viene a reemplazar al Padre, sino a mostrarnos su verdadero rostro.
cada gesto de misericordia, cada mano extendida al excluido, cada lágrima derramada ante la tumba de un amigo, es un susurro del Padre dirigido a la humanidad. Y el Espíritu Santo no es una fuerza vaga ni una emoción pasajera. Él es el aliento de Dios en nuestro interior, el que nos recuerda que somos hijos, incluso cuando nosotros mismos lo hemos olvidado. Queridos hermanos y hermanas, muchos rezan, pero no se atreven a abrir el corazón. Tienen miedo de encontrar demasiada oscuridad, demasiada rabia, demasiada frustración. Pero la Trinidad no tiene miedo de nuestra oscuridad. La luz no viene porque ya seamos luminosos, sino para hacernos luminosos. Al colocarnos ante este misterio, quizá lo más importante no sea responder correctamente, sino atrevernos a permanecer. Permanecer con preguntas sin respuesta, permanecer con la sensación de no ser suficientes, permanecer ante un Dios que no se deja reducir a nuestra medida, y en ese permanecer, poco a poco, descubriremos que Dios no es un problema que resolver, sino una relación que vivir, una relación que a veces calienta como el fuego en la noche fría, a veces ilumina como la llama en la oscuridad, y a veces purifica como el fuego que termina de cocinar lo que aún está crudo en nuestro interior. No necesitamos entenderlo todo para comenzar, solo necesitamos la humildad para acercarnos, la confianza para abrir el corazón y la paciencia para dejar que Dios actúe a su manera. Queridos hermanos y hermanas, el misterio de la Santísima Trinidad no nos aleja de Dios, sino que nos introduce más profundamente en su amor. Un amor que no es solitario ni cerrado, sino comunión, entrega y acogida. Y es precisamente en ese amor donde incluso nuestras heridas más profundas pueden ser tocadas, abrazadas y sanadas. Queridos hermanos y hermanas, detengámonos un momento en el silencio del corazón e imaginemos si Dios no fuera Trinidad, si fuera una realidad solitaria, cerrada en sí misma, nuestra fe sería inmensamente pobre. Nunca podríamos alcanzarlo, nunca podríamos comprenderlo y quizá ni siquiera acercarnos a Él con el corazón, no porque nos falte inteligencia, sino porque un Dios sin relación no puede entrar en relación con el ser humano. Solo podríamos imaginar fragmentos, medias verdades, comparaciones incompletas. Precisamente por eso, el misterio de la Trinidad no es un problema teológico, sino un don inmenso, porque un Dios que es Trinidad es un Dios en relación, en movimiento, en donación, en un amor que fluye desde siempre. Y en este momento de contemplación, en este espacio sagrado, lo que quiero invitarles a preguntarse no es cómo explicar correctamente la Trinidad, sino cómo estoy viviendo mi relación con cada persona divina, no en la teoría, sino en la vida concreta, con mis cansancios, mis heridas, mis deseos y también mis huidas. Detengámonos primero ante el Padre. El Padre es el Creador, aquel que les ha dado todo, la vida, el aliento, el alma, la capacidad de amar, de pensar, los dones únicos que cada uno posee. Todo lo que ustedes son,
tanto lo que aman de sí mismos como aquello que todavía les cuesta aceptar, procede de las manos del Padre. La relación con el Padre es, ante todo, una relación de acogida, acoger que yo no me he creado a mí mismo, que no soy un accidente, que no soy un error, que no soy el resultado casual de la historia o de las circunstancias. He sido querido, llamado por mi nombre, formado en el amor. San Pablo lo expresó con una frase breve y profunda: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto significa que no hay un solo instante de nuestra vida en el que el Padre esté ausente, incluso cuando lo sentimos en silencio, distante o sin respuesta. Nuestra misma existencia en ese momento sigue sostenida por Él. Sin embargo, a muchos nos cuesta llamar a Dios Padre, no por falta de fe, sino por heridas de la memoria. Hay padres terrenos que no supieron amar o que amaron hiriendo, padres ausentes, fríos, violentos o excesivamente duros. Y esa imagen, sin darnos cuenta, se filtra en la vida espiritual y hace que la oración se vuelva pesada, temerosa o distante. Aquí cobra una fuerza especial la imagen del hijo pródigo, no porque el hijo sea ejemplar, sino porque el padre de la parábola revela el verdadero rostro del padre, un padre que no lleva cuentas, que no espera humillar al hijo, que no usa el pasado para castigar, un padre que corre, abraza, besa y devuelve la dignidad al hijo destrozado. Vivir la relación con el Padre no es abandonar su casa, ni vivir como un jornalero dentro del propio hogar. Es permanecer en la gracia, en la presencia, en la certeza de que soy amado antes de haber hecho algo digno de mérito. Luego contemplamos a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo que se ha hecho carne. Él no vino a hablarnos de ideas abstractas sobre Dios, vino a mostrarnos quién es Dios a través de una vida concreta, con pasos sobre el polvo del camino, con lágrimas, con cansancio y con la muerte misma. Todo el Evangelio está ahí. No es un nuevo código de normas, sino una persona. El Padre es el creador, el origen de todo. Jesús es el inicio de la nueva creación. Él recrea todas las cosas desde dentro, comenzando por el corazón humano. Él es el camino, no porque señale desde lejos, sino porque ha caminado primero. Es la verdad, no como un concepto frío, sino como una verdad vivida hasta el extremo. Es la vida, no como una idea consoladora, sino como una vida más fuerte que la muerte. ¿Cómo amar a Dios si no sabemos cómo es? Si no sabemos si siente, si sufre, si llora, si conoce la traición, el abandono, la soledad. Estas mismas preguntas las hicieron los apóstoles en momentos muy humanos. En la última cena, con el corazón lleno de inquietud, preguntaron cómo conocer al Padre. Y la respuesta de Jesús fue sencilla y abismal. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Al mirar la vida de Jesús, descubrimos un Dios bueno, misericordioso y perdonador. Un Dios que no teme tocar al pecador, que no teme ser malinterpretado al sentarse a la mesa con los despreciados. Un Dios que habla con firmeza a los hipócritas, pero que es profundamente tierno con los corazones heridos.
Jesús vivió sin casa, sin seguridades humanas. El Hijo del Hombre no tenía donde reclinar la cabeza. Vivió apoyado totalmente en el Padre, en su providencia, en su misericordia. Y esa manera de vivir es la enseñanza que nos dejó. Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan. Miren los lirios del campo que no hilan. No es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza, a creer que no somos el centro del universo, pero sí somos cuidados por un amor infinitamente más grande que nosotros. Si el Hijo no hubiera venido, nunca habríamos conocido al Padre de este modo. Solo tendríamos una idea vaga de un Creador poderoso, pero lejano. Gracias a Jesús, Dios tiene rostro, voz, manos y corazón. Whereas so, aún así, todo quedaría incompleto sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu es quien hace entrar en nosotros todo lo que el Padre ha creado y el Hijo ha revelado. Podemos escuchar el Evangelio, leer la Escritura, conocer la doctrina, pero sin el Espíritu todo se queda fuera. Es el Espíritu quien vuelve viva la palabra, quien permite que la verdad toque las zonas más profundas del alma. El Espíritu es el consolador cuando estamos agotados, es la luz cuando estamos confundidos, es la fuerza cuando ya no queremos levantarnos, es el susurro que nos recuerda que somos hijos, incluso cuando la vida parece decir lo contrario. Queridos hermanos y hermanas, vivir el misterio de la Trinidad no es dividir a Dios en partes, sino entrar en una corriente de amor, una corriente que nace del Padre, se revela en el Hijo y se derrama en nuestro interior por el Espíritu Santo. Y cuando permitimos permanecer en esa corriente, poco a poco somos sanados, recreados, aprendemos de nuevo a ser hijos, a ser hermanos y a vivir con menos miedo. Este misterio no nos pide comprenderlo todo, sino entregarnos de verdad, no con nuestras fuerzas, sino con un corazón que se abre, poco a poco, a un Dios que no deja de darse a sí mismo. Queridos hermanos y hermanas, si el Hijo no hubiera venido, quizá hasta hoy seguiríamos llevando dentro una imagen muy temible del Padre, una imagen parecida a la de los dioses de los griegos o de los romanos, dioses vengativos, castigadores, dioses que abandonan, dioses que se pelean entre sí. Incluso podríamos quedarnos con la imagen de un Dios que manda entrar en un pueblo y ordena matar hombres, mujeres, niños y hasta el ganado, destruirlo todo, consagrarlo al anatema. Y entonces nos preguntaríamos con miedo, ¿ese es el Padre? Y es precisamente ahí donde Jesús viene y nos dice con claridad y ternura, no, no es así. No como ustedes piensan, no como ustedes temen. El Padre, es un Padre de misericordia. Sí, es un Padre misericordioso, pero también es un Padre justo. La misericordia de Dios no es permisividad ni desorden. No significa que todo da igual o que todo se pueda tirar por la borda. Jesús nos lo dice claramente. Nos dice, perdonen, pero no alimenten la venganza. Nos dice que el matrimonio es para siempre, como una entrega fiel y total, no como un contrato que se rompe cuando ya no hay emoción. Nos dice que la vida es sagrada y debe ser respetada desde el principio hasta el final. Nos dice que no hay lugar para el odio, para el rancor, para la exclusión,
porque ante Dios no hay preferencias ni privilegios. Todos somos hijos. Dios no es un padre que abandona, sino un padre que educa. No es un padre que cierra los ojos ante el mal, sino un padre paciente que conduce a sus hijos fuera de la oscuridad. Este es el Dios de los mandamientos, no como cargas que aplastan, sino como señales que protegen la vida. Y de manera muy especial es el Dios del mandamiento del amor, el mandamiento mayor que resume todos los demás. Y entonces nos preguntamos, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad, tantas veces olvidada o percibida como algo difuso. Los teólogos dicen que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, pero eso no es solo una definición bonita, es una realidad viva. El Espíritu Santo es quien llena nuestra alma de gracia, quien nos inspira, quien nos mueve por dentro, quien consuela y guía. San Pablo lo dice con toda claridad. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso significa que incluso nuestra fe no es un mérito personal, sino un don. Entonces, ¿quién es más importante en la Trinidad? Ninguno es más que otro. Los tres son iguales en dignidad, en gloria y en amor. Por eso la Iglesia nos bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas. Pero, queridos hermanos y hermanas, lo importante no es solo conocer la fórmula, sino vivir esta relación cada día. Por la mañana, al comenzar el día, puedo ponerme en la presencia del Padre, le ofrezco mi jornada, le agradezco sus dones, camino sabiendo que estoy bajo su mirada amorosa. Con el Hijo me encuentro en el Evangelio, lo miro vivir, amar, sufrir, perdonar. Aprendo de Él a ser hijo, a ser hermano, a recorrer el camino de regreso a la casa del Padre. Me encuentro con Él de manera muy especial en la Eucaristía, el pan de vida, como le sucedió al profeta Elías, agotado y desesperado, que decía: Señor, quítame la vida. Y Dios le respondió: levántate y come, porque te queda mucho camino por andar. ¿Cuántas veces nosotros también decimos: ya no puedo más, estoy cansado, no quiero seguir? Y Jesús nos repite: levántate y come, yo estoy aquí. Por eso nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les dejo la Eucaristía, les dejo el Evangelio. Ahí está todo lo que necesitan saber, vivir y hacer. Ípsolo con el Espíritu Santo. La relación puede ser sencilla y profunda a la vez. Podemos decirle cada día: Espíritu Santo, ilumíname, guíame, forma mi conciencia, muéstrame al Padre, muéstrame al Hijo. Dime qué tengo que hacer hoy, qué camino elegir, qué evitar. El Espíritu no se impone, Él susurra, respeta nuestra libertad, pero nunca se cansa de acompañarnos. Queridos hermanos y hermanas, celebrar la Santísima Trinidad no es hablar de un Dios etéreo, lejano o abstracto. Es saber que no creemos en una idea,
sino en una familia divina. Amén.